Buenas tardes, profesor Dostano. Nosotros somos el equipo número 2 y este es nuestro proyecto final. Los temas que vamos a tratar son los antecedentes del conflicto de gobiernos totalitarios y la Gran Depresión, el Tratado de Versalles, la invasión austriaca y el Pacto de Múnich, las políticas de alianzas, el desarrollo de la guerra oriental y occidental, el fin de la guerra y la ONU. Empieza mi compañera Ivana. Gracias. Que viene siendo Gámez Cuetla Chariet, Jimena Corpus, Colunga Martínez Jared, Daniela Galarza y su servidora Ivana del Carmen Fiscal Mora. Bueno, son los antecedentes del conflicto, gobiernos totalitarios y la Gran Depresión. La Gran Depresión, también conocida como la crisis de 1929, fue una crisis económica después de la Primera Guerra Mundial, con la Gran Guerra. Fue la bancarrota de demasiadas naciones, como por ejemplo Estados Unidos y Japón fueron uno de los países que se apoderaron de otros que quedaban en bancarrota. El totalitarismo es el término por el que se conoce a las ideologías, los movimientos y los regímenes políticos donde la libertad está seriamente restringida y el Estado ofrece todo el poder sin divisiones ni restricciones. El Tratado de Versalles fue un tratado de paz que se firmó a final de la Primera Guerra Mundial por más de 50 países. En este tratado se llega a un acuerdo donde oficialmente se termina la Primera Guerra Mundial entre Alemania del Segundo Reich y los aliados de la Primera Guerra Mundial. Este fue firmado el 28 de junio de 1919 en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles. Y pues el Tratado de Versalles entró en vigencia el 10 de enero de 1920. Bueno, los puntos del Tratado de Versalles fueron la reducción del ejército alemán y, bueno, uno de los más importantes que fue que se le prohibió a Alemania la elaboración de armamentos de guerra. Grandes territorios alemanes fueron otorgados a los aliados. Bueno, la invasión austríaca y el Pacto de Múnich. La invasión austríaca fue usada para referirse a la fusión de Austria y la Alemania nazi en una sola. Principalmente Hitler quería recuperar Austria porque él era nativo de ahí, entonces como que tenía un sentimentalismo por dicho país y se dio de que este país austriaco estaba dividido en muchas partes después de la Primera Guerra Mundial por la repartición de territorios. Hitler ordena la inclusión de Austria, pero ya se le había cedido el territorio a los nazis. Entonces esta fue una invasión pacífica y esta se dio el 15 de marzo de 1938, oficializando la unión a la Alemania nazi. El Pacto de Múnich. El 29 de septiembre de 1938 se firma el Pacto de Múnich, que fue considerado como tratado de paz. Y bueno, este pacto tuvo como objetivo evitar la guerra entre Alemania, Checoslovaquia por territorio que le pertenecía mayormente a Alemania, pero pues le fue quitado en la Primera Guerra Mundial. En este pacto participaron Alemania, Francia, Inglaterra y España, para que Alemania 6 meses después terminara rompiendo dicho pacto, invadiendo así Checoslovaquia y ganando el territorio que le había sido quitado, ya que la gente del territorio quería ser parte de la Alemania nazi y Hitler lo consiguió. Voy a explicar. Bueno, estos conflictos presentan en un proceso de descripción y mortalidad, como presentancia aliada. Francia, Reino Unido, Estados Unidos, URSS,
del eje, Alemania, Italia o Japón. La genealógica de 1930 se basa en el Pacto de Alemania. La política, alianza política o bloque político al pacto entre dos o más partes políticas, normalmente afines para gobernar un país, una región o una entidad administrativa. El desarrollo de la guerra entre los frentes oriental y occidental. Bueno, el frente occidental de la Primera Guerra Mundial se abrió en 1914, después de que el ejército del Imperio Alemán invade Bélgica y Luxemburgo, por lo que consiguió el control militar de importantes zonas industriales de Francia. El frente occidental de la Primera Guerra Mundial se abrió en 1914, porque el ejército del Imperio Alemán invadió a Bélgica y Luxemburgo, por lo que consiguió el control militar de las zonas industriales de Francia. Esa línea se mantuvo estática durante la mayor parte de la guerra. Fin de la guerra, las conferencias, tratados de paz y división de Europa. Bueno, el fin de la guerra pues tuvo lugar entre finales de abril y principios de mayo de 1945. Alguna de las conferencias fue, bueno, fue la de Teherán, que se hizo entre noviembre y diciembre de 1943, entre Churchill de Gran Bretaña, de Estados Unidos y Stalin de la Unión Soviética. La de Yalta fue en febrero de 1945. Aquí es donde entra Truman, pues suplantando a Roosevelt, que había fallecido. Después fue la de Potsdam, que se hizo entre el 17 de julio y el 2 de agosto de 1945. La Unión Soviética ya había derrotado el nazismo en Stalingrado en febrero de 1943, en donde se enfrentan los alemanes y los soviéticos, y pues los alemanes son los que pierden la guerra. La Unión Soviética recién declaró la guerra a Japón el 9 de agosto, y fue que Truman, Stalin y Churchill pues le hacen como una advertencia a Japón de que si no se rinde, pues iba a tener pues a las consecuencias. Y es cuando el 6 de agosto se dejan caer la primera bomba en Hiroshima, y después el 8 de agosto es cuando dejan caer la segunda bomba en Nagasaki. El 14 de agosto es cuando el emperador Hirohito anuncia pues su rendición, ¿no? Y ya oficialmente el 2 de septiembre es cuando se rinde y pues termina la guerra de paz. El Tratado de París pues fue un tratado que se hizo entre julio de 1946 y febrero de 1947. Este tratado pretendía resolver pues la gran parte de los conflictos territoriales existentes en Europa, y también a la vez deshacía los cambios fronterizos introducidos por la Alemania nazi pues durante la guerra de Europa. La guerra dejó descubierto la debilidad de los países europeos, entonces los ejércitos no tenían la capacidad de controlarlos. Así que pues durante la segunda mitad del siglo XX se produjo la llamada descolonización, bloques que fue los capitalistas, que fueron liderados por Estados Unidos y con la influencia de Europa Occidental, y por otro lado fueron los socialistas, que fueron liderados por la Unión Soviética con la influencia de Europa del Este. Naciones Unidas pues, empezó a existir oficialmente el 24 de octubre pues, de 1945, tras concluida pues, la Segunda Guerra Mundial. Se creó con la finalidad, bueno, fue fundada por 51 países que se comprometieron a brindar la paz y la seguridad internacional entre ellos, y fomentar entre ellos relaciones de amistad y promover la calidad de vida, tanto como los derechos humanos. Pues la Asamblea de la ONU tiene en la actualidad 193 Estados miembros, tales como Estados Unidos, Francia,
Grecia, Arabia, Bélgica, Canadá, entre otros muchos más.